Desejamos la felicidad, cuánta mucha alegría. Ovalina, ovalina. La paz se extiende como un relámpago a todos los rincones de Mozambique. Terminaron 16 años de guerra civil y cientos de miles de refugiados vuelven a sus casas. En la estación de ferrocarril de Impala, cerca de Maputo, la gente de los alrededores viene a dar la bienvenida al expreso del ACNUR, que llega cargado de mozambiqueños que vuelven tras años de vida en los campamentos de refugiados. Desde que se firmó el acuerdo de paz en octubre del 92, ha comenzado un nuevo capítulo de paz y estabilidad. I'm optimistic, and there is no reason for us to worry about a new military confrontations in the country. We are doing all the best, politically, economically, otherwise, psychologically, and the whole society is mobilized to try and create a culture of peace in the country. Seguros de que esta nueva paz durará, el 1,5 millones de mozambiqueños que se había refugiado en 6 países vecinos ha emprendido el viaje a casa. Muchos refugiados vuelven a las familias que dejaron atrás. A otros les espera un camino largo y difícil antes de volver a una vida normal. Nanya kahle kusanihambele upongwe emuno atikweni Dranga. Nahlupheka nahluphane etikweni Dranga. Lexi ni hluphaka no hlupheka hi dyosa bawo ni swa ulombe yini ngopfungopfu bawo ku ta loko ni tshama ni nsile yo ticheni vabyisa vatsongwana swa ni hlambi. La alta comisionada Sadako Ogata viajó a Mozambique para ver con sus propios ojos este florecimiento de paz. Destruidas durante la guerra, la clínica, la escuela y la iglesia del pueblo de Mafabuca han surgido de las cenizas de la guerra. Hay otros cientos de pueblos que están resurgiendo, con sus muros recién pintados y sus niños que cantan de paz y esperanza. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Con la ayuda de otras organizaciones no gubernamentales, el ACNUR está rehabilitando los servicios básicos del país. Las clínicas, las escuelas, los caminos, todo lo que fue devastado por la guerra se está reconstruyendo. Esta reconstrucción es parte del programa trienal del ACNUR por $203 millones, que incluye la repatriación de los refugiados y su plena reintegración. Desgraciadamente, en otras partes de África, la guerra y la inestabilidad política persisten, forzando a miles de personas a buscar asilo en los países vecinos. En abril, el derribo del avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y de Burundi desató las matanzas étnicas más cruentas de la historia de Ruanda. Cientos de miles de personas fueron masacradas y millones más tuvieron que huir de sus hogares. Faustin apenas consiguió cruzar la frontera, escapando milagrosamente a los tiros y a los machetazos que aniquilaron a 10 miembros de su familia. Hoy se siente dichoso de poder contar su historia a uno de los miembros del equipo de emergencias de la clínica.
La situation en tout cas était catastrophique parce qu'on tuait tout. Ni que ce soit l'enfant, que ce soit le nouveau-né, que ce soit la vieille, que ce soit le vieux. Depuis longtemps, il y a eu des massacres, mais le massacre qui a passé dernièrement, en tout cas, c'est catastrophique. Para atender al éxodo de refugiados más masivo y repentino en toda la historia del ACNUR, se despacharon inmediatamente equipos de socorro a Tanzania, Uganda y el Zaire. Llegaron cargados de carpas, mantas, toldos plásticos, bidones y otros suministros de socorro. We decided to do a routine monitoring trip to the border, and as we were crossing on the ferry, we looked the 200 or 300 yards up into Rwanda, and all we could see in front of us, right the way across the bridge, right the way up into Rwanda, were people, 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 thousands and thousands of people. The bridge which forms the border between Rwanda and Tanzania was opened for 24 hours 3 days ago, and during those 24 hours, 250,000 people crossed the border. Para cumplir su mandato de proporcionar protección y ayuda a los refugiados, el ACNUR debe estar en condiciones de responder inmediatamente a estas situaciones de emergencia. It is a new thing. It started 2 years ago, and I think because the High Commissioner wanted to enhance emergency response for UNHCR following our very bad experience in the Gulf crisis, where we really felt we were not at all prepared. So following that, we were given the mandate to set up a new series of emergency resources, one of which was to create a strong emergency response team who are on standby at all times to be deployed very quickly to the scene of operation. La tragedia está en que apenas unos meses antes, 700.000 refugiados de Burundi habían cruzado la frontera hacia Ruanda y otros países vecinos huyendo de la masacre en su país, provocada por el asesinato del entonces presidente. Mientras continuaba la masacre y se extendía de Kigali a la región del sur, decenas de miles de refugiados escapaban de sus campos en una desesperada carrera contra la muerte. Pero a veces algunos intentan regresar a sus hogares antes de que el peligro haya desaparecido. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Anastasia. Bombardeos masivos de cohetes y de artillería entre las diferentes facciones políticas anunciaron la llegada del Año Nuevo en Afganistán. Cientos de miles de personas abandonaron sus hogares. Para mediados de enero, unos 60.000 habían hallado una seguridad relativa en el área de Jalalabad. Pero como la lucha continuaba en Kabul y se desencadenaba en otras partes del país, el número de desplazados aumentó vertiginosamente. 1,000 to 2,000 people daily, depending on the day. If the fighting is not so intense in Kabul, we get more people because people can leave. El ACNUR organizó un campamento en las afueras de Jalalabad para acoger a los recién llegados. We drew out a layout of this camp and we put our plans into action. We were very badly short of tents, and in a period of 10 days, this is the result. Después, toda la atención se volvió hacia los peligros y dificultades que enfrentaba el personal humanitario. Las luchas armadas podían llegar a esta área.
El agua escaseaba, las carpas demoraban en llegar, pero todas estas consideraciones parecían pequeñas ante la presencia de miles de minas esparcidas en toda el área. Con medio millón de habitantes solamente en Kabul, amenazados por el hambre y sin ninguna solución política a la vista, el sufrimiento de los últimos 16 años continuará. En Georgia, antiguamente una de las más ricas de las exrepúblicas soviéticas, decenas de miles de personas huyeron de sus hogares al desatarse un sangriento conflicto étnico. El ACNUR lanzó su programa de asistencia en Georgia en julio del 93, ayudando a 150.000 personas desplazadas de Abjasia y de Osetia del Sur. Los recientes acontecimientos políticos inspiran esperanzas. Junto con el ACNUR, las delegaciones de la Federación Rusa, Georgia y Abjasia están planeando la repatriación voluntaria de unas 80.000 personas. Algunos ya empiezan a volver, cruzando este puente de ruido que representa la línea del frente entre Abjasia y Georgia. UNHCR is planning to start a reconstruction program of the buildings. We will not give them a new complete house, but at least we will give them a possibility to start the new life in Cali. La guerra por el dominio del enclave de Nagorno-Karabaj dura ya 6 años. Miles han muerto. Más de 1 millón de personas ha tenido que abandonar sus hogares en Armenia y Azerbaiyán. El ACNUR inició operaciones en ambos países en diciembre del 92 y proporciona ayuda humanitaria a 180.000 refugiados en Armenia, así como a unos 300.000 en Azerbaiyán. Armenia padece una recesión de primera magnitud, causada por un bloqueo persistente que ha privado al país de energía y de carburante. La malnutrición se extiende mientras que los precios de la comida alcanzan niveles vertiginosos. Muchos se han visto obligados a recoger hojas que crecen en las carreteras para suplementar sus dietas. En Azerbaiyán la situación no es nada mejor, pese a las reservas petrolíferas del país. Gran parte de la industria nacional está paralizada por años de guerra y de recesión económica. Cientos de miles de refugiados y desplazados viven amontonados en antiguos hoteles, escuelas, edificios públicos y cualquier otro lugar disponible. Otros han tenido que ampararse en vagones de ferrocarril, bajo tiendas de campaña y en asentamientos improvisados al borde de las carreteras. El fin de la Guerra Fría desató una serie de conflictos étnicos que se venían gestando durante décadas. La más sangrienta de estas tragedias ha sido la masacre y el odio en la antigua Yugoslavia. Los 2 años de guerra en Bosnia han forzado a casi 4 millones de personas a abandonar sus hogares. Al apagarse la fugaz llama de esperanza que brotara en febrero, los cañonazos volvieron, esta vez en Gorazde. Durante la ofensiva que duró un mes, la ciudad vivió bajo un fuego constante. A ratos, el tiroteo alcanzó un ritmo de una detonación cada 20 segundos. Hubo cientos de muertos y heridos. Shells and mortars were landing in town within 2 days of the offensive starting on the 30th of March. A shell landed within 500 meters of our building, of the UNHCR building, killing 3 people and wounding 12 people. And the local population realized that we were trapped the same way as they were trapped. We were risking our lives as much as they were. Bajo la presión internacional se levantó el sitio y se pudo trasladar a los heridos a Sarajevo y a varios países europeos. Pero el recibimiento en países extranjeros a los que se ven obligados a escapar de sus hogares no siempre es tan generoso. En muchos casos y en numerosos países, los que huyen de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, al pedir asilo, se topan con puertas cerradas. Virtually all the countries of the world recognize that when a refugee appears at their borders, they should grant them admission, they should protect them from return to danger, and they should respect their basic human rights. One of the problems, though, is the question of
does a refugee need to come to my country? Aren't they safe in some other one? Para las decenas de miles de extranjeros que han llegado a Rusia después de la caída del comunismo, la recepción ha sido bastante difícil. Los problemas económicos dejan pocos recursos disponibles para atender a los exiliados extranjeros. Solamente en la región de Moscú se cuentan más de 20.000 solicitantes de asilo. Algunos viven en viviendas públicas y otros, que viven independientemente, reciben un subsidio. Pero con $1.50 al día para alquiler, comida y otros gastos, es absolutamente imposible sobrevivir. Countries need to develop mechanisms to deal quickly and fairly with applications for refugee status, so that there are people who really are refugees and really do need asylum, are admitted and are granted protection, and the cases of others are treated in the normal immigration channels according to the law of that country. Pero existen casos en que la única solución realista es la repatriación. Tras negociaciones intensas entre la ACNUR y los gobiernos de Myanmar y Bangladesh, y después de una visita de la alta comisionada, se abrió el camino a la repatriación de los refugiados. Luego de más de 2 años en campamentos, los 230.000 refugiados de Myanmar emprenden el camino de regreso. Al cabo de 19 años, la odisea de los Boat People vietnamitas también está por acabar. Números crecientes de vietnamitas que han pasado años apilados unos sobre otros en sórdidos campamentos del sureste asiático regresan voluntariamente a su país. Le Long Tien volvió después de vivir un tiempo en un campamento de refugiados en Malasia. Utilizó el dinero de la reintegración que le otorgó el ACNUR para abrir un pequeño restaurante. Gracias a la sazón de su madre, el negocio está floreciendo. Pero para acabar con las injusticias y los conflictos que obligan a millones de personas a buscar refugio, hay que atacar las causas. So rather than just have a reactive approach and sit there and wait for refugees to come, we need to go and to try to do something before the refugee problem arises. Ante los desafíos impuestos por el fin de la Guerra Fría, el ACNUR ha elaborado una estrategia que une sus actividades tradicionales de protección y ayuda a los refugiados a un enfoque más innovador, prever y buscar soluciones a los problemas de los refugiados. Pero a la misma vez que la ACNUR se esfuerza por adaptarse a un mundo en plena transformación, miles de miembros de su personal siguen laborando sin cesar, a veces exponiendo sus vidas, brindando protección y ayuda a más de 20 millones de refugiados y desplazados en diferentes partes de la Tierra.